Capítulo 12. Atravesando las arenas. Nuestro segundo día de viaje no fue menos accidentado. De hecho, nos encontramos con aún más monstruos. A pesar de lo árido que parecía este desierto, estaba repleto de bichos. Los gusanos de arena eran particularmente desagradables. No suponían una amenaza real si te mantenías alerta y los veías con antelación, pero a veces había otras cosas que exigían tu atención. Como los monstruos, por ejemplo. En un momento dado, nos topamos con un gusano de arena en medio de la defensa de un escorpión gemelo de la muerte. La cosa me tragó al instante y empezó a arrastrarme bajo tierra. Asustado como estaba, conseguí disparar al instante el hechizo intermedio cortavientos para destrozarlo desde dentro. Después de usar la magia de tierra para hacer un túnel para volver a la superficie, descubrí que el Inalice había recibido un golpe de los aguijones venenosos del escorpión. Estaba de rodillas y con la cara morada. Se había alarmado tanto al ver que el gusano de arena me tragaba que había perdido la concentración. Rápidamente maté al escorpión y usé mi magia de desintoxicación para salvar su vida. Ninguno de los dos había metido la pata esta vez, la verdad. Solo habíamos tenido mala suerte. Buen trabajo sacándonos de ese lío, Rudeus. Puedo ver por qué adquiriste tal reputación como aventurero. Ciertamente, el Inalice no me culpaba de la situación, a pesar de que ella había estado a punto de morir, y yo era el que había sido más descuidado. La mujer era definitivamente madura. No te sientas tan miserable, ¿de acuerdo?, dijo. Por muy despierto que estés, a veces las cosas te superan. Logramos salir adelante, y eso es lo que importa. El riesgo de fracasar estaba siempre presente, al igual que el de morir. El Inalice era consciente de ello desde el principio. Afortunadamente, ese fue nuestro único roce con el peligro real en ese día. En un momento dado vimos un monstruo colosal en la distancia. Avanzaba lentamente, pero a cada paso que daba levantaba una enorme nube de arena visible incluso desde una gran distancia. La cosa debía tener cientos de metros de tamaño. ¿Era difícil de describir? Se podría decir que era como una ballena azul con las patas de un elefante. Eso es un Vigimas, Rudeus. Ah. ¿Has visto uno de esos antes, Lice? Oh. Alguien se ha vuelto un poco más casual de repente. No sé nada de eso. Solo intento ser respetuoso con mis mayores. Sanoa también es mayor que tú, ¿sabes? Bueno, claro, pero básicamente es un niño grande. Aparentemente, el Vigimas era uno de los monstruos más famosos de este continente. Su longitud oscilaba entre los 100 y los 1000 metros. No estaba claro qué comían, pero solo se les veía en el desierto. Tenían un carácter pacífico, para ser monstruos, y solían dejar en paz a la gente a menos que lo atacaran. Algunos aventureros afirmaron haber matado a uno y haber encontrado un gran número de piedras mágicas en su vientre. Al oír estos rumores, algunas personas habían intentado cazarlos para obtener beneficios, pero derribar un Vigimas era mucho más fácil de decir que de hacer. Su piel exterior era extremadamente dura y, dado su gran tamaño, el aventurero medio apenas podía hacerles un rasguño. No tienen ataques especiales ni armas naturales, pero basta con golpear sus enormes cuerpos para matar a la mayoría de sus enemigos, ¿y si se les ataca a distancia? Al parecer, las criaturas eran capaces de escarbar bajo la arena cuando las cosas empezaban a calentarse. Casi nadie había conseguido matar a uno. Además, a pesar de su enorme tamaño, nadie había encontrado nunca un cadáver de Vigimas. Esto había dado lugar a rumores de que había un cementerio de Vigimas oculto en algún lugar. Un concepto emocionante, que me recordaba mitos similares sobre cementerios de elefantes en mi antiguo mundo. Pero, siendo realistas, sus cadáveres probablemente fueron devorados por otros monstruos. ¿Sabes? Podrías ser capaz de derribar uno si lo intentaras, Rudeus. No planeo ir por ahí asaltando herbívoros inofensivos sin una buena razón. Sin embargo, si alguna vez me encuentro con problemas de dinero, valdría la pena intentar lanzar algo de magia a uno desde una distancia segura. En nuestro tercer día en el desierto, nos encontramos con nuestra primera tormenta de arena. Tal vez, encontrar no sea la palabra correcta. Estábamos caminando cuando vimos algo que parecía un muro en la distancia y, cuando nos acercamos, resultó ser un muro de arena. El Inalice y yo nos planteamos la posibilidad de esperar a que amainara, pero por lo que parecía, se trataba de una tormenta estática que soplaba constantemente en ese lugar. No parecía que fuera a pasar deprisa ni a desaparecer. Y teníamos prisa, por supuesto. Acabé usando mi magia para despejar la tormenta hasta que hubiéramos atravesado la zona. Mis profesores me habían dicho que era mejor no inmiscuirse demasiado en el clima, pero este parecía un caso en el que estaba justificado. Cuando me di la vuelta para mirar hacia atrás después de una hora de camino,
descubrí que la tormenta de arena había reaparecido exactamente en el lugar donde había estado antes. Parecía plausible que fuera una especie de barrera mágica en sí misma, una defensa de aspecto natural del camino que llevaba al teletransportador de Ørsted, tal vez. Nanaosi no lo había mencionado, pero me parecía recordar que había estado algo ida durante su viaje por el desierto. En nuestro cuarto día, el número de monstruos que encontramos disminuyó considerablemente. Quizá la tormenta de arena los mantuvo aislados en la zona que acabamos de abandonar. También había criaturas en esta parte del desierto, por supuesto, pero eran totalmente diferentes de la región que rodeaba la ruina. Los escorpiones solo tenían una cola, y no había ejércitos de hormigas. Los gusanos de arena tenían un grosor similar al de la cintura del Inalice. Además, no parecía haber ningún murciélago gigante revoloteando por la noche. Vimos algunas aves de rapiña aquí y allá en las horas del crepúsculo, pero eran más pequeñas, al igual que sus manadas. No había señales de ningún garuda, y lo más importante, no hubo más emboscadas nocturnas de los sucubos. Supongo que era lo mejor, pero tal vez una parte de mí estaba decepcionada. No, digamos que no. El quinto día fue más de lo mismo. Caminamos por la misma arena de siempre, contemplando el mismo paisaje sin rasgos. Cuando se camina por un lugar sin puntos de referencia visibles, es supuestamente fácil acabar dando vueltas cuando se cree que se avanza en línea recta. Tiene algo que ver con la diferencia en la longitud de tu zancada cuando mueves la pierna dominante. Confiaba en que el Inalice nos mantuviera en el camino. Pero todavía estaba empezando a sentir que había visto algunas de estas dunas de arena antes. La duda se apoderó de mi mente. ¿Podría estar realmente perdida? Mi creciente desconfianza no era un problema en sí mismo, siempre que me lo guardara para mí. El Inalice se enfadaría mucho si expresara alguno de estos pensamientos, y si eso desbaratara nuestro trabajo en equipo, podríamos acabar muertos. Lo único que podía hacer era ser comprensivo. Si metía la pata, tenía que decirle, no pasa nada, con una gran sonrisa. Esta era una zona de no negatividad. Rudeus, creo que veo algo en la distancia. Al final, mi determinación no se puso a prueba. En efecto, pude distinguir un vago borrón que brillaba en el horizonte en la dirección que señalaba el Inalice. Definitivamente había algo ahí fuera. Mis ojos no eran lo suficientemente agudos como para saber qué era, pero su color sugería que no era solo parte del desierto. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que fuera un espejismo. Nos dirigimos hacia la mancha, manteniéndonos en alerta. Pensándolo bien, hoy no nos habíamos topado con ningún monstruo. Tal vez esta zona no albergue ninguno. No es que vaya a bajar la guardia, por supuesto. Mientras pensaba esto, la forma delante de nosotros se hizo más grande y clara. Era una gigantesca formación rocosa que me hizo pensar en el rock, y tenía unos 50 metros de altura. La pared que teníamos delante parecía muy empinada, si no totalmente vertical. Escalar hasta la cima sería probablemente un reto. Y se extendía de un lado a otro del horizonte, sin final a la vista. ¿Deberíamos tratar de encontrar un camino alrededor de ella? El Inalice preguntó. No, subamos a la cima. Usaré mi magia. Con un simple hechizo de tierra, creé un pilar de piedra, cogiendo al Inalice en brazos, lo subí como un ascensor improvisado. No se sabe que podría intentar emboscarnos allí arriba, así que lo hice con bastante calma. De repente, noté una extraña sensación. Algo estaba rozando mi trasero. ¿El Inalice? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón por la que me estás manoseando? ¿O solo la costumbre? No pienses en ello. Durante los varios minutos que tardamos en subir a la cima de la repisa de roca, el Inalice siguió manoseándome. Tal vez su maldición estaba empezando a afectarla. Mantenía el invento de Cliff provisto de maná, pero lo único que hacía era ganar más tiempo, y habían pasado unos 10 días desde la última vez que había estado con Cliff. Probablemente podría aguantar un tiempo más, pero la cosa era solo un prototipo, no podíamos confiar ciegamente en ella. Cuanto antes llegáramos a una ciudad, mejor. En el peor de los casos, tendría que dormir con ella yo mismo. Pero no importaba cómo intentara darle la vuelta, eso sería engañar a mi esposa. Seguiría siendo una traición, incluso si pudiera culpar a la maldición. Habíamos decidido de antemano que no me iba a acostar con el Inalice en este viaje, y tenía que cumplir esa promesa. Si Bazar tuviera un burdel donde pudiera contratar a un prostituto, sería ideal. De esa manera, solo sería una transacción comercial. Podría atender sus necesidades sin que ninguno de los dos se sintiera demasiado culpable por ello. El Inalice, ahora estamos en la cima. Sí, supongo que sí. El Inalice seguía aferrada a mí, y parecía estar mirando mis hombros con algo de pasión en sus ojos. Ya puedes bajarte. Ah, claro.
Perdóname. El Inalice se bajó y se alejó de mí, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia la parte inferior de mi cuerpo. Definitivamente estaba empezando a sentir algún peligro aquí. Tal vez haberla sujetado así al subir había sido un error. Si me hubiera tomado unos minutos para pensar, podría haber encontrado otra forma de subirnos a los dos. En retrospectiva, sentí que ya había estado tratando conscientemente de evitar el contacto físico conmigo estos últimos días. Y ahora yo había ido y había echado un cable en el trabajo. Teníamos que llegar rápido a este lugar del bazar. Vamos a ir, entonces, dijo después de un momento. Claro. Sin embargo, solo unos segundos después de que empezáramos a caminar, una sombra revoloteó por el suelo hacia nosotros. Rudeus. Agáchate. Mientras el Inalice gritaba una advertencia, me lancé hacia abajo y hacia adelante sin siquiera mirar hacia arriba. Un instante después, algo pasó a toda velocidad por encima de mí, y un frío cosquilleo me recorrió la columna vertebral. Me puse rápidamente en pie de un salto y miré hacia arriba. Nos había atacado un monstruo con cuerpo de león y cabeza de águila. Batiendo fuertemente sus enormes alas, cayó al suelo a cierta distancia de nosotros. «Es un grifán», gritó el Inalice, sacando su espada. Rápidamente, centré mis pensamientos en la batalla que tenía entre manos. Preparar mi bastón y girar para enfrentarme a la criatura me dejaría en una posición incómodamente expuesta, y el Inalice estaba en ese momento detrás de mí, una inversión de nuestra formación habitual. Pero incluso en una situación como esta, probablemente podría maniobrar para llegar a la primera línea sin ponerse en mi línea de fuego, y entonces yo podría volver a ponerme a salvo. O eso pensé al principio. «Son dos, Rudeus. Encárgate ese». Un fuerte sonido de aleteo desde atrás confirmó que habíamos sido atrapados en un ataque de pinzas. Tendría que lidiar con el grifán aquí solo. Si me apartaba de su camino, pasaría por delante de mí y golpearía el Inalice por detrás. Sin embargo, tal vez esa era la ruta más segura. Si ella podía mantener a raya a los dos durante unos instantes, yo podría eliminarlos de uno en uno. Eso sería más parecido a nuestro patrón habitual, al menos, pero no habíamos elaborado ningún plan a tal efecto por adelantado. Ella me había dicho que me ocupara de este. Así que si no lo mataba, la tomaría por sorpresa. En ese momento, el grifán estaba de pie con el cuerpo inclinado hacia adelante, con el pico entreabierto, mirándome ferozmente. No estaba lejos de mí, y parecía una criatura ágil. Tal vez pudiera esquivar mi cañón de piedra, o incluso encogerse de hombros. Quería estar absolutamente seguro de matar a esta cosa. Tenía alas. No estaba seguro de la distancia que podía volar con ellas, pero probablemente Quagmire tampoco sería demasiado eficaz. Eso dejaba mi magia de viento. Las patas traseras del grifán se tensaron de repente. No tenía tiempo para pensar. Lanzándose hacia adelante con una potente patada, el monstruo se abalanzó sobre mí con las patas extendidas como un tigre que se abalanza. Me agaché y lancé al suelo el hechizo avanzado erizo de tierra. Un círculo de pinchos de tierra de 3 metros estalló a mi alrededor. ¡Qué! El grifán batió sus alas al instante. Pero mi ojo de previsión tuvo la amabilidad de mostrarme lo que estaba planeando. Ajusta su curso en el aire, esquiva a un lado, y trata de tomar su distancia. Lanzando mi mano izquierda hacia adelante, lancé un hechizo de viento, creando una onda de choque en el aire que privó al grifán de su movilidad. Giró indefenso durante un instante, pero antes de que pudiera seguirlo, giró su cuerpo con la agilidad de un gato, tratando de prepararse para un aterrizaje suave. Disparé un cañón de piedra hacia el lugar donde estaba cayendo. El proyectil silbó en el aire y dio en el blanco, atravesando el cuerpo de la criatura con un crujido húmedo. El grifán retrocedió unos pasos y se desplomó con fuerza en el suelo. La cosa ya parecía muerta, pero la rematé con un hechizo de fuego para estar absolutamente seguro, y luego giré para ver cómo estaba el Inalice. Afortunadamente, estaba bien. La vi defenderse de los golpes del grifo con su escudo mientras lo golpeaba con su estoque. Las patas delanteras del grifán estaban rojas de sangre, evidentemente, había estado apuntando a ellas con insistencia, tratando de reducir su capacidad de ataque. «Cuidado, el Inalice. Cañón de piedra». Tras un grito de advertencia, disparé otro proyectil mortal. El Inalice esquivó ágilmente su trayectoria. El grifán no la siguió. Se había dado cuenta de mi presencia y trataba de esquivar en el aire. Pero el Inalice le clavó su estoque y le asestó un golpe superficial en la pata delantera que lo hizo caer. La piedra afilada golpeó al grifo en el cuello y le atravesó el cuerpo, cortándole la columna vertebral al salir. Cayó al suelo de cabeza y comenzó a convulsionar. El Inalice se adelantó y apuñaló a la criatura en la cabeza para acabar con su sufrimiento. Yo procedí a quemar su cuerpo con magia de fuego.
Los dos nos tomamos unos momentos para mirar alrededor de la zona en busca de más refuerzos antes de soltar finalmente un suspiro de alivio. Lo siento, Rudeus. Me he descuidado un poco. No, yo soy el que no estaba mirando por encima de mí. Después de disculparnos mutuamente por nuestros descuidos, dirigimos nuestra atención al camino que teníamos por delante. La parte superior de la plataforma de roca tenía una capa de arena aquí y allá, pero en su mayor parte, era piedra sólida. Al menos no tendríamos que preocuparnos por nada que acechara bajo la superficie. Asegurémonos de vigilar el cielo a partir de ahora. Sí, hagámoslo. Con ese breve análisis de la batalla completado, nos pusimos en marcha una vez más. El sexto día, descubrimos que la plataforma rocosa era un lugar de anidación de grifos. Varias criaturas parecían haber dividido la zona en sus propios territorios, a juzgar por el ritmo constante de los ataques a los que nos enfrentábamos. Los grifos eran monstruos de rango B. No usaban magia, pero eran físicamente poderosos y tenían una capacidad de vuelo limitada. Esa movilidad añadida los hacía mucho más difíciles de atacar para un mago como yo. La mayoría de las veces nos encontrábamos con ellos solos, pero a veces había pequeñas manadas familiares de 2 a 5 grifos. Las criaturas eran inteligentes y podían organizar ataques coordinados y emboscadas, por lo que en grupo se consideraban una amenaza de rango A. Sin embargo, no eran rivales para nosotros sin el elemento sorpresa. Cayó la noche, pero ningún sucubo apareció para acosarnos. Se supone que evitaban el territorio de los grifos. Por lo que parece, los grifos eran bastante territoriales. Una vez que vencías a los locales, no había mucho riesgo de que otro grupo irrumpiera para atacarte ese mismo día. En otras palabras, estábamos a salvo aquí por el momento. Por primera vez en mucho tiempo, hicimos una hoguera y asamos carne de grifo para cenar. El último grupo que habíamos vencido era un macho, una hembra y su hijo, así que fuimos con el más joven de los 3. Los animales jóvenes solían ser más tiernos y sabrosos. Me sentí un poco en conflicto, como alguien que iba a ser padre dentro de poco, pero hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Las personas son criaturas egoístas, al fin y al cabo. Afortunadamente, había aprendido algunos trucos a la hora de cocinar carne de monstruo, como llevar mis propias especias. Los raptores no habían sido especialmente sabrosos, pero el grifo era básicamente parte ave y parte mamífero, así que esta vez tenía más esperanzas. Para el condimento, utilicé una parte de nueces de kokuri molidas por 2 partes de semillas de abazu y hojas de avi. Después de mezclarlas y molerlas, probé la mezcla lamiéndome el dedo. Agradable y picante. Froté el condimento uniformemente por la superficie del corte que habíamos sacado de la bestia, teniendo cuidado de frotarlo bien. Después de añadir una pizca de sal, pasé a la parte de la cocción. Una vez que la superficie estaba hecha, alejé la carne un poco del fuego para bajar la temperatura y esperé un poco más. Una vez que la grasa chisporroteaba visiblemente, estábamos listos. Intentando no quemarme la lengua, di un cauteloso bocado experimental. La carne estaba tierna y jugosa. Tenía un sabor ligeramente extraño, pero las especias lo enmascaraban casi por completo. Dada la forma en que había hecho las cosas, no estaba completamente cocida. Pero eso no era un problema, y una vez que se masticaba la superficie, se podía espolvorear un poco más de condimento. Ah, esto me hace recordar, dijo el Inalice. Guis siempre solían llevar consigo pequeños frascos de especias como ese. Sí, eso parece bastante común con los tipos de pícaros, ¿no? Después de que Eris me dejara, había pasado varios años viviendo la vida de aventurero. Naturalmente, pasé parte de ese tiempo trabajando en grupos. Parecía que siempre había un tipo en cada grupo que hacía sus propias especias y las llevaba consigo. Por alguna razón, solían ser los que empuñaban puñales, los que abrieron cerraduras y los que desarmaron trampas. A menudo me di cuenta de que guardaban nueces y hojas al azar para más tarde. Sin embargo, los materiales recolectados no solo eran útiles para cocinar. A veces te encontrabas con un monstruo que rechazaba los fuertes sabores y olores de ciertas plantas. Algunas plantas también eran un buen repelente de insectos en caso de necesidad. Incluso había visto a un tipo que echaba algún tipo de polvo en los ojos de sus enemigos para cegarlos. Me gusta bastante la forma en que condimentaste esto, Rudeus. Bueno, es bueno escuchar eso. El Inalice estaba lamiendo abiertamente la grasa de sus dedos. Normalmente no la pillarías haciendo eso cuando estaba comiendo en una taberna cualquiera. No, a menos que estuviera tratando de seducir a alguien. Tus modales en la mesa no son los mejores hoy, el Inalice. Dios mío. Ahora suenas como Zenith. ¿Mamá solía regañarte por eso? Oh, sí. Se sonrojó y dijo, eres una dama, el Inalice. Intenta actuar como tal.
La imitación que el Inalice hacía de Zenith no coincidía con la mujer que yo recordaba. Pero supongo que se habían conocido mucho antes de que yo naciera. Por un momento me pregunté dónde estaría Zenith, pero me lo quité de la cabeza. No tenía sentido ponerme nervioso. ¿También eras igual de promiscua entonces? ¿Promiscua? Eso es bastante grosero. Supongo que lo era, sin embargo. Pero en aquella época, todos dormíamos en ropa interior, o desnudos. Ghislaine ni siquiera sabía lo que era un sujetador al principio. Tendrías que haber visto cómo la miraba Paul. Era difícil imaginar que Ghislaine fuera tan desvergonzada, pero tal vez solo era despistada. Eso encajaría con lo que sabía de ella. En cuanto a Paul, bueno, no es que excusara el comportamiento del tipo, pero probablemente yo habría hecho lo mismo. Las mujeres Bestfolk tienden a ser bastante impresionantes en el departamento de pecho. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, supongo que Zenith tenía más o menos tu edad ahora cuando la conocí, dijo el Inalice. ¿De verdad? ¿La conoces desde que era una adolescente? Sí. Era una niña despistada e inocente. Paul la recogió de la calle y la arrastró a nuestro grupo, el muy canalla. Había una mirada cariñosa y nostálgica en los ojos del Inalice mientras recordaba. Ahora que lo pensaba, Giz y Ghislaine parecían igual de felices cuando hablaban vagamente del pasado. Probablemente habían pasado buenos momentos juntos. Tengo la impresión de que papá quiere disculparse contigo por algo que ocurrió entonces. Está bien si pregunto qué fue. Es mejor que no lo sepas, cariño, dijo el Inalice, haciendo ahora una mueca. No creo que quieras oír demasiado sobre la historia romántica de tu padre, ¿verdad? Sí, tienes razón. A decir verdad, sí quería saberlo, pero no quería presionarla. A veces un hombre tiene que tragarse su curiosidad. Al menos su respuesta me decía que tenía algo que ver con su vida amorosa ahora. Al parecer, había tenido una relación física con Ghislaine en algún momento, así que no me sorprendería que también se hubiera acostado con el Inalice. Y entonces Zenith se quedó embarazada, y todo el grupo se desmoronó. Podía imaginar fácilmente cómo eso podría llevar a un feo drama. Una vez que lleguemos a Rapan, estoy seguro de que caerá sobre sí mismo para disculparse, dije. No voy a perdonarle diga lo que diga. El Inalice volvió a fruncir el ceño. Lo que sea que haya sucedido debe haber sido muy feo. Paul era realmente un vago inútil. Pero precisamente por eso tenía que ayudarle. Los tipos como él y yo teníamos que cuidarnos mutuamente. En el peor de los casos, tendría que rogarle a el Inalice que lo perdonara yo mismo. El séptimo día comenzó como el sexto, y avanzamos constantemente hacia el norte mientras luchábamos contra los grifos. Esta plataforma rocosa se remontaba más allá de lo que yo esperaba, tal vez fuera más bien una montaña. Aunque la cima era mayormente plana, no podíamos ver muy lejos en ninguna dirección gracias a las gigantescas rocas esparcidas al azar por su superficie. De vez en cuando, sin embargo, nos encontrábamos con una zona más abierta. Allí era donde los grifos locales nos atacaban. Los derrotábamos y seguíamos adelante. Aclarar y repetir. Oh. Pero entonces, de repente, la plataforma de roca llegó a su fin. Bueno, ya es hora. El suelo debajo de nosotros ya no era un desierto estéril. Había un puñado de árboles y plantas allí abajo. Parecía una especie de sabana, sin mucha hierba. A lo lejos había un gran lago, con tejados blancos agrupados a su alrededor. Habíamos encontrado la ciudad de Bazar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.